Hace más o menos un mes y medio publiqué un capítulo cuyo contenido creo que sigue siendo válido, pero su título ciertamente no ha envejecido muy bien. Y más de uno me lo ha recordado estos días por redes sociales y con razón, yo habría hecho lo mismo. Se llamaba ¿Será 2020 el mejor año de la humanidad? Bueno, ¿qué te voy a decir? Al menos tuve la precaución de poner el título entre interrogantes. Y sinceramente si lo hice fue porque temía que se iniciara una crisis económica en algún momento, aunque reconozco que no esperaba que un virus que por entonces estaba dando la lata por Asia fuera a poner el mundo patas arriba. Y mira que en los primeros capítulos de Kaizen te hablaba de los cisnes negros, pues este me lo he comido con patatas. Pero como de todo se puede aprender, creo que el dichoso coronavirus nos ha dado una oportunidad excelente para hablar de un tema del que llevaba tiempo queriendo hablar, la irracionalidad. Vamos allá, pero cada uno en su casa, ¿eh? Que a este bicho nos lo cargamos así. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. A finales de febrero me escribió Gema, una oyente del podcast, para sugerirme hablar sobre el impacto que el coronavirus podía tener en los mercados y cómo podía provocar una recesión. Más allá de que mis conocimientos económicos son francamente limitados, en mi respuesta le decía que no creía que me diera tiempo a tratarlo mientras fuera un tema de actualidad, iluso de mí. Y aquí estoy ahora, grabando este capítulo encerrado en casa. Y es que la realidad suele ser bastante más tozuda que nuestras opiniones. Vale que a toro pasado todos somos manolete, pero lo cierto es que hemos tenido información abundante sobre la que se nos venía encima. Muchísima. Pero muchos de nosotros decidimos dar más peso a aquella información que era coherente con lo que ya pensábamos o incluso con lo que queríamos pensar. La verdad es que yo fui de los que subestimaron al virus. Al principio decía eso de que esto es como una gripe y que los medios estaban alentando la histeria. Así que sí, metí la pata. El mío, sin ir más lejos, es el primer ejemplo de irracionalidad. Fui víctima, como mínimo, de un sesgo del que ya te he hablado, el sesgo de confirmación, que es básicamente lo que te acabo de contar, sobreponderar aquellos datos que reafirman nuestra opinión y quitar importancia a los que la contradicen. Este sesgo no solo se manifiesta en cómo tratamos los datos, sino también en cómo tratamos las opiniones del resto. Y eso es un problema porque los sesgos no actúan de forma aislada, se multiplican los unos con los otros y con otras formas de irracionalidad. Una de esas formas de irracionalidad, y bastante recurrente además, que a muchos de nosotros nos ha afectado estos días, es el pensamiento grupal, del que te hablé esta misma temporada de Kaizen. Cuando estamos en un grupo bien cohesionado, especialmente uno en el que tenemos que tomar decisiones que afectan a otros, los humanos tenemos cierta tendencia a evitar opiniones que entren en conflicto con las del resto del grupo. Seguramente, como cualquier equipo directivo de cualquier empresa en las últimas semanas, en la mía hemos tenido que afrontar en diferentes etapas de esta crisis decisiones que no parecían sencillas de tomar. ¿Cerramos la oficina y mandamos a todos a casa o es una medida prematura? Y no era el miedo al teletrabajo, sino a no poder realizar una parte esencial de nuestra labor lo que nos frenaba. La atención presencial a los taxistas es una parte fundamental de nuestro trabajo que no sabíamos cómo íbamos a continuar. Lo que en un momento dado se hizo evidente, pocos días antes y seguramente por nuestro sesgo de confirmación, no lo era tanto. Al menos para mí. Seguro que mientras discutíamos estos temas, miembros de mi equipo tenían dudas como yo mismo las tenía. Pero hasta que no empezamos a verle las orejas al lobo, no empezaron a aparecer las voces discordantes. Internas, primero, como las que yo mismo tenía en mis debates conmigo mismo, valga la redundancia, y después externas, cuando poco a poco cada uno empezó a expresarlas. Y en cuanto aparecieron las primeras dudas, a mí me sirvió para entender que seguramente me estaba equivocando. Pero esas opiniones normalmente aparecen demasiado tarde, porque todos intentamos adherirnos al pensamiento grupal. Nos es además casi inevitable, estamos programados para ello. El sentimiento de pertenencia es una necesidad humana que muchos vinculan a nuestra propia evolución. Pertenecer a un grupo era una forma de aumentar nuestra supervivencia, así que nuestros genes son los de aquellos ancestros que desarrollaron esta forma de conformidad. Y aunque es difícil de detectar, el pensamiento grupal tiene sus propios síntomas que conviene reconocer para intentar estar más preparados. La racionalización es uno de ellos.
Si pese a que te presenten evidencias que contradigan tu opinión, te ves autoconvenciéndote de que la tuya es la correcta, con argumentos como que quienes están en contra no están considerando todas las implicaciones, eso debe ser una primera alarma. Y aunque no ha sido nuestro caso, otro síntoma es que se presione a quien tiene una opinión contraria con argumentos como «eres el único que piensa diferente y si no estás de acuerdo, deja el grupo». Tampoco fue nuestro caso, pero en el pensamiento grupal tiende a aparecer la autocomplacencia. El mejor ejemplo que se me ocurre son los equipos deportivos que, después de haber ganado mucho, se niegan a entender que las decisiones que están tomando son erróneas. Eso de que, con todo lo que hemos ganado, no podemos dudar de nosotros mismos ahora. De la misma forma, cuando en lugar de en la razón el grupo se apoya en la moral para justificar sus decisiones, eso puede indicar que se están ignorando los hechos. Ahí es cuando aparecen frases como «todos sabemos qué está bien y qué está mal, y esta decisión está bien». A medida que el grupo se va haciendo más uniforme, tiende a estereotipar y a ver a aquellos que no pertenecen al grupo y que disienten con sus decisiones como menos aptos para opinar. Y aquí, en las empresas, se la suelen ganar los abogados. ¿Cuántas veces habremos oído eso de «si fuera por los abogados no haríamos nada, todo les parece un riesgo»? Pero seguramente los dos últimos síntomas son para mí los más peligrosos y a la vez los más evidentes. Lo primero es la autocensura, cuando tú mismo te cohibes de decir algo pensando que, como todos los demás están de acuerdo, seguramente es que tú estés equivocado. Y el segundo es la ilusión de unanimidad, creer que porque nadie ha disentido todos estábamos de acuerdo. Obviamente estos dos además se refuerzan el uno con el otro. Muy probablemente por estos mismos cauces y sesgos han transcurrido las discusiones políticas de quienes tenían que tomar decisiones para atajar esta crisis en España y en todo el mundo. Claro que en su caso seguramente han concurrido todos los factores que nos llevan a tomar malas decisiones de los que te hablé en aquel capítulo de Kaizen. Y por si fuera poco han estado sometidos a la otra gran fuerza que mueve a la humanidad, los incentivos. Hace unos días terminé de releer un libro que te he recomendado ya un par de veces en el podcast. Se llama Poor Charlie's Almanac. Es un libro estupendo que intenta recoger la forma de pensar de alguien de quien te he hablado muchas veces ya, Charlie Munger. Y aunque a día de hoy es muy difícil de comprar, me ha dicho un pajarito que en internet se pueden encontrar copias en PDF. No digo nada. A lo que iba. Al final del libro, el propio Charlie escribe un largo capítulo sobre la psicología de las equivocaciones humanas. Munger no es psicólogo y lo que cuenta, más allá de lo que ha podido leer, es básicamente su observación del mundo, pero es curioso ver cómo las 25 tendencias psicológicas que él define encajan perfectamente con los diferentes sesgos cognitivos que la psicología ha ido describiendo con los años. Obviamente no vamos a hablar de los 25, pero sí quería detenerme en la primera, que es la más importante para él, la tendencia a la sobrereacción a la recompensa y a los castigos, o dicho de otra manera, el papel de los incentivos. Charlie comienza recordando unas palabras de Benjamin Franklin que resumen muy bien la idea que quiere transmitir. Si quieres persuadir, apela al interés y no a la razón. Y es que, según Munger, la fuerza de los incentivos es tal que acaba afectando a lo que creemos. Como él mismo dice, nunca conocerás a ninguna empresa de consultoría que crea que lo mejor para sus clientes son menos servicios de consultoría. Otro ilustre, el biólogo Richard Dawkins, explica los incentivos con otra frase genial. La liebre corre más rápido que el zorro porque la liebre corre por su vida y el zorro por su cena. Y ese es, desde mi humilde punto de vista, parte del impacto que los incentivos han podido tener en la toma de decisiones políticas sobre el coronavirus. Durante las primeras etapas de la crisis, además de todos los sesgos de los que ya hemos hablado, los políticos de todo el mundo se han visto en una disyuntiva. ¿Tomamos decisiones impopulares ante una amenaza relativamente poco clara o esperamos a confirmar que sea más clara y no arriesgamos esos votos? Y hasta que la balanza entre los posibles votos perdidos y la salud pública no se ha hecho evidente, no se han tomado medidas drásticas. Y no tengo ningún ánimo de defenderlos. Ellos, igual que cada uno de nosotros, tienen su responsabilidad. Pero creo que es interesante pensar que seguramente muchísimos políticos han tenido ese comportamiento sin ser plenamente conscientes de ello, porque ese es el gran impacto que muchas veces tienen los incentivos sobre nosotros. Inconscientemente acabamos racionalizando el comportamiento que provocan. Y curiosamente esto nos lleva a otro ejemplo de irracionalidad que hemos vivido en los últimos días, la irracionalidad colectiva. Muy al principio de Kaizen te hablé de Garrett Hardin y de su fábula para explicar la tragedia de los comunes. Mira, te lo recuerdo. Pero bueno, vamos a por el último tema del que te quiero hablar hoy, que además tiene un nombre súper poético. Es la tragedia de los comunes.
Detrás de este título hay una parábola que fue creada por Garrett Harding en 1968 y que explica básicamente que muchos individuos actuando de manera racional, individualmente, pueden acabar teniendo un comportamiento absolutamente irracional como sociedad. En su caso, Harding hablaba de cómo si hay recursos comunes y nadie se encarga de regular su uso, cada individuo tiende a utilizar demasiado, perjudicando a toda la sociedad y a sí mismo al final. Suena un poco complicado, pero no lo es, ya verás. Harding lo explicó más o menos así. Imagina una superficie de pasto que está compartida por varios ganaderos y que todos llevan allí a sus vacas a pastar. Individualmente, si cada ganadero piensa solo en su propio interés y se actúa racionalmente, la lógica le dice que puede ganar más añadiendo más vacas. Es racional, ¿no? En ausencia de colaboración, si cada ganadero actúa así, es inevitable que se llegue a un punto de sobreexplotación del pasto. Lo que acabaría pasando es que se destrozaría el terreno, se quedarían sin alimento para las vacas morirían y por lo tanto no habría ningún beneficio económico para los ganaderos. De ahí la tragedia. Así contado suena muy estúpido. Lo normal es que los ganaderos se den cuenta de que se están cargando la pradera y que decidan regular su propio comportamiento, ¿verdad? Bueno, pues si lo piensas, la tragedia de los comunes es exactamente lo mismo que está pasando con el cambio climático, ¿no? Y eso que nos habían avisado en 1968. Oyendo esto me doy cuenta de que he cambiado un montón la forma en la que hablo en el podcast, pero lo cierto es que ni me he enterado del proceso. En fin, que estos días creo que hemos vivido en primera línea un ejemplo a gran escala de esta fábula, porque más allá de las decisiones políticas, si algo ha permitido que el coronavirus ponga el mundo patas arriba, al menos en Europa, ha sido el comportamiento irracional de nuestras sociedades cuando sus individuos han actuado racionalmente, bueno, más o menos, pero en su propio beneficio. Cuando en lugar de aceptar que incluso sin síntomas podemos ser vectores de contagio, hemos priorizado otras cosas, seguir con nuestras vidas, huir a otras ciudades del confinamiento que se nos venía encima o ir en masa a arrasar los supermercados y de paso relacionarnos con un montón de gente. Bueno, y acumular papel higiénico para 15 años. En este repaso a la irracionalidad y al coronavirus, llevo un rato hablando y aún no he respondido a la pregunta de Gemma sobre qué impacto va a tener en la bolsa y en la economía. Entre otras cosas porque mi respuesta va a ser muy decepcionante. No lo sé. No sé qué impacto va a tener. O mejor dicho, no sé cómo de profundo va a ser porque el impacto es innegable. No ya en la bolsa, sino en nuestras vidas. Obviamente a estas alturas de la película, y como decía al principio, parece evidente que este es el cisne negro de 2020. Y no lo digo yo solamente. Hace unos días uno de los fondos de capital riesgo más importantes del mundo, Sequoia, publicó un post que se llamaba exactamente así: el coronavirus es el cisne negro de 2020. Es un post interesante para emprendedores, pero que además puede servir de inspiración para cualquiera de nosotros. Empecemos por lo positivo. Saldremos de esta. Nos llevará más o menos tiempo, pero saldremos. Contendremos el virus, lo venceremos y nos recuperaremos de la crisis económica que pueda generar. Así que lo que toca es prepararnos para la travesía hasta ese momento. Voy a intentar que esta sea la última cita de hoy, pero hay una frase de Churchill que viene que ni pintada. Si estás pasando por un infierno, sigue caminando. En su artículo, Sequoia da recomendaciones para los negocios, pero muchas de ellas en realidad podemos adaptarlas a cada uno de nosotros y sobre todo a nuestras finanzas personales, que como sabes es un tema que normalmente me interesa bastante. Seguramente no es el ejercicio más divertido para estar haciendo encerrado en casa, pero esto creo que sí es racional. Y al final se resume en una única cosa, en planificar y en revisar nuestra situación. Sequoia aconseja a las empresas que hagan un análisis de durante cuánto tiempo pueden aguantar una reducción importante de sus ingresos, que se planteen hacer planes de contingencia y ver dónde pueden reducir gastos que no afecten a la esencia de sus negocios. Y estas mismas preguntas, claro, son equivalentes para cada uno de nosotros. Y es que analizar nuestra propia situación y decidir desde ya cómo prepararnos para una posible crisis puede aliviar mucho sus efectos. Como ellos mismos dicen, tras casi 50 años operando, se han enfrentado a muchas crisis y han aprendido que nadie se arrepiente nunca de tomar decisiones rápidas y decididas para adaptarse a estos cambios. En los declives económicos, los ingresos y los ahorros siempre caen más rápido que los gastos. Como en la evolución, en el caso de los negocios, no sobreviven los más fuertes o los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan. Así que adaptarnos tiene que ser nuestra primera prioridad.
Aunque esto tampoco responde a las preguntas de Gemma, porque ella quería saber también si con las caídas que empezaba a haber en la bolsa era un buen momento para invertir. Y de nuevo mi respuesta va a ser decepcionante. No lo sé, tampoco lo sé. Y además no sería tan inconsciente como para aconsejar a nadie. Solo puedo compartir mi punto de vista y la respuesta es un enorme depende. Lo primero depende de si ese dinero que querías invertir es la diferencia entre atravesar las turbulencias que puedan venir sin grandes sufrimientos o pasarlo mal. Obviamente garantizar unos mínimos debería ser tu primera prioridad. Y esto incluye también, desde mi punto de vista, reducir tu deuda al máximo. En mi experiencia hay pocas cosas más agobiantes financieramente que ver que tus ingresos descienden y que hay gastos no esenciales como el préstamo de tener un coche que es mucho mejor que el que realmente necesitabas que no puedes reducir. Si tienes todo eso cubierto, es decir, 6 o 12 meses de tranquilidad financiera y sin deuda, que es muchísimo, ya lo sé, sí, puede ser un buen momento para invertir. Mientras grabo esto, el IBEX ha caído un 35% desde su último máximo y el índice que mide las 500 empresas americanas más importantes un 29%. Claro que aún pueden caer mucho más y tienes que ser consciente de ello. En la última crisis, la de 2008, ese mismo índice cayó hasta prácticamente el 50%. Nada nos dice que no vaya a caer lo mismo o incluso más ahora. Y además, lo otro importante que tienes que saber es que puede permanecer bajo mucho tiempo. Así que si lo que quieres es comprar pero vas a necesitar vender en un año, pues el riesgo es bastante elevado. Otra cosa es que quieras comprar ahora, o mejor aún, un poquito cada mes, para vender dentro de 30 años. En ese caso, si de aquí a entonces no nos hemos cargado el planeta, sí, puede ser una buena idea. Antes de terminar, quiero volver por un momento al fondo del capítulo aquel de si sería 2020 el mejor año de la humanidad, porque es obvio que no lo va a ser. Es evidente ya que mucha gente va a sufrir. Primero por el virus, que está dándole un final tremendamente triste a la vida de muchas personas, y después en el medio plazo por la crisis económica. Pero siendo todo esto cierto y terrible, que lo es, no podemos dejar de darnos cuenta de cuánto ha avanzado la humanidad en los 2 últimos siglos. Si nos fijamos en la última gran pandemia que tuvimos, la de la mal llamada gripe española de 1918, se estima que costó la vida de entre 20 y 40 millones de personas. No voy a ser tan insensible de intentar predecir cuántas muertes causará esta pandemia que estamos viviendo, pero al menos de momento parece que van a ser muchísimas menos, a pesar de que la población mundial se ha multiplicado por 7 desde entonces. Creo que no es incompatible recordar esto y lo afortunados que seguimos siendo de vivir esta crisis en este siglo y con los medios que tenemos, con ser conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer. Nos va a tocar a todos, en nuestros vecindarios, nuestras ciudades, en diferentes regiones y países, arrimar el hombro y ayudarnos los unos a los otros. Así que para terminar un poco más animados, déjame contarte una historia que le leí a Javier Fesser hace poco. A escasas horas del lanzamiento del Apolo 11, un reportero reparó en el hombre que, montado en un tractor, segaba la pradera de hierba que rodeaba la lanzadera espacial. Se acercó a él y le pidió que le explicase exactamente en qué consistía su labor. El periodista esperaba algún detalle técnico sobre la altura de corte o la dimensión de la superficie, pero en su lugar el jardinero se caló su gorra de béisbol y le respondió: «Estoy ayudando a poner a un hombre en la luna, señor». Esta gente con esta actitud es lo que necesitamos, siempre en mi equipo. Ellos y Gemma, que no te lo he dicho, pero me contó que estudiaba medicina. Sois unos héroes. Hasta aquí el capítulo de hoy. No ha sido el más alegre ni seguramente el más optimista, está claro, pero espero que te haya gustado igualmente. Como siempre, te he dejado unas cuantas referencias sobre el tema en las notas del capítulo. Y a pesar de que no siempre acierte con los títulos, te animo a recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida o, mejor aún, a tus amigos, y así me ayudas a llegar a mucha más gente y que el podcast siga creciendo. Y con suerte, además, podremos ayudar también a que este confinamiento pase mejor para todos. Te recuerdo también que tienes todos los capítulos de Kaizen en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y que desde esa misma web o a través de mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que quieras contarme. Yo estoy siempre encantado de escucharte. Y nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.